Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ven, el título promete una revelación, algo que muchos de ustedes me han estado preguntando y que he mantenido un poco en secreto hasta ahora. Y es que sí. Vamos a hablar de Can Yaman. Específicamente de uno de los aspectos más fascinantes de su vida en España, su increíble casa. ¿Cuánto creen que cuesta una propiedad de lujo como la suya? Si les pica la curiosidad, si son fans de Can, o simplemente les encanta el mundo de las mansiones y los precios estratosféricos, quédense conmigo hasta el final porque hoy vamos a desvelar el precio de la casa de Can Yaman en España. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y les garantiza no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hagan clic en ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Bueno, empecemos con lo que nos trae aquí. Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo con su talento y carisma, sino también con su presencia física, ha elegido España como uno de sus hogares. Y cuando hablamos de hogares para una celebridad de su calibre, no estamos hablando de un apartamento cualquiera. Estamos hablando de una mansión, de un lugar que refleja su éxito, su estilo de vida y, por supuesto, su buen gusto. Imaginen una propiedad que no solo sea una casa, sino un refugio, un espacio donde pueda desconectar del ajetreo de las cámaras y los sets de rodaje y simplemente ser él mismo. La noticia de que Can Yaman se había comprado una casa en España causó revuelo, y no es para menos. España siempre ha sido un destino atractivo para muchas personalidades internacionales, pero la presencia de Can le añadió un toque especial. Se rumoreaba mucho sobre dónde estaría ubicada, qué características tendría, si tendría piscina, jardín, vistas al mar, las especulaciones eran infinitas. Y para aquellos que seguimos de cerca su carrera, para quienes admiramos su trayectoria, conocer un poco más sobre su vida privada, sobre sus decisiones importantes, como la de invertir en una propiedad en nuestro país, es algo que nos emociona. Pero, ¿dónde está exactamente esta misteriosa casa? Los medios de comunicación han especulado bastante, pero parece que la mayoría de las fuentes apuntan a una zona de lujo en Madrid. Imaginen un lugar tranquilo, elegante, rodeado de naturaleza pero a la vez con todas las comodidades de la capital a su alcance. No es difícil imaginar a Can Yaman paseando por las calles de Madrid, disfrutando de la gastronomía española o simplemente buscando esa paz que solo un hogar puede ofrecer. Ahora entremos en materia. El precio. Este es el gran interrogante, ¿verdad? La información sobre el valor exacto de las propiedades de celebridades suele ser difícil de conseguir, ya que a menudo se manejan con discreción. Sin embargo, gracias a las investigaciones periodísticas, a los informes inmobiliarios y a las fuentes cercanas, hemos podido obtener una cifra que sinceramente, no es para tomarla a la ligera. Hemos estado rastreando el mercado inmobiliario de lujo en las zonas donde se cree que Can Yaman podría haber adquirido su residencia. Estamos hablando de propiedades que por su tamaño, ubicación y acabados, alcanzan cifras astronómicas. Hablamos de villas exclusivas con amplios jardines, piscinas privadas, gimnasios, salas de cine, e incluso a veces, con vistas panorámicas que quitan el aliento. Y cuando estas propiedades son adquiridas por figuras públicas de la talla de Can Yaman, el valor se ve influenciado no solo por las características intrínsecas de la propiedad, sino también por el prestigio de tener a alguien tan reconocido viviendo allí. Según las informaciones más fiables que hemos podido recopilar, la casa de Can Yaman en España estaría situada en una de las zonas más cotizadas de Madrid. Estamos hablando de un área donde el metro cuadrado puede superar fácilmente los 5.000, 6.000 o incluso 7.000 euros, dependiendo de la exclusividad y los servicios que ofrezca la urbanización. Y si pensamos en una propiedad de un tamaño considerable, con todas las comodidades que uno esperaría para una estrella internacional, estamos hablando de cifras que, bueno, preparen sus oídos. Las estimaciones más conservadoras, basadas en el tipo de propiedades que se venden en esa zona y en el estatus de Can, sitúan el precio de su casa en una horquilla que oscila entre los *1.500.000 y los 2.500.000 euros. Sí han oído bien. 1,5 millones de euros como punto de partida, llegando hasta 2,5 millones. Y no descartemos que el precio final pudiera ser incluso superior, considerando que estas cifras son a menudo estimaciones basadas en propiedades similares, y la suya podría tener características únicas o haber sido personalizada a su gusto.
Imaginen lo que implica esa cifra. No es solo una casa, es una inversión considerable, una muestra del éxito que ha alcanzado y de su capacidad para permitirse vivir en un entorno de máximo confort y exclusividad. Pensemos en todo lo que implica esa inversión: una propiedad amplia, seguramente con varias habitaciones, baños de diseño, una cocina de alta gama, una zona de estar espaciosa para recibir visitas, quizás una piscina espectacular para los días de calor, un jardín bien cuidado donde poder relajarse, y todo ello en una ubicación privilegiada de Madrid, una ciudad vibrante y llena de vida, pero que también ofrece rincones de paz y tranquilidad para quienes la habitan. Es interesante pensar en las razones por las que Can Yaman habría elegido Madrid. ¿Es por motivos profesionales, para estar más cerca de proyectos cinematográficos o televisivos en España? ¿O es simplemente por el estilo de vida, por la cultura, por la calidez de su gente? España atrae a muchos y para un artista, encontrar inspiración en un lugar nuevo puede ser crucial. ¿Y qué mejor lugar para encontrarla que en una casa que sea un verdadero santuario? Analizando estas cifras, también es importante considerar el mercado inmobiliario de lujo en España, especialmente en Madrid. Los precios han estado subiendo en los últimos años, y las propiedades en las zonas más exclusivas son muy demandadas. Esto significa que una inversión como la de Can Yaman no solo le proporciona un hogar, sino que también podría ser una inversión con un valor que se revaloriza con el tiempo. Es una decisión financiera inteligente, además de una elección personal. Por supuesto, siempre hay que tomar estas cifras con cierta cautela, ya que la información privada de las celebridades no siempre es completamente transparente. Sin embargo, las fuentes que manejan estos datos son generalmente fiables y se basan en transacciones reales de propiedades similares en la misma área. Así que podemos estar bastante seguros de que estamos hablando de una cifra muy cercana a la realidad. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les parece esta cifra? ¿Les sorprende? ¿Esperaban que fuera más alta o más baja? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Se imaginan viviendo en una casa así? ¿Qué características le pondrían ustedes a su casa de ensueño? Esta revelación sobre el precio de la casa de Can Yaman en España nos da una idea más concreta de su nivel de vida y del éxito que ha cosechado. Es fascinante ver cómo los sueños se hacen realidad, y cómo personas de diferentes partes del mundo eligen nuestro país para construir sus vidas y sus hogares. Can Yaman se ha integrado de una manera muy especial en la vida española, y tenerlo como vecino, aunque sea de forma metafórica para la mayoría, añade un toque de glamour a nuestro país. Además de la cifra, es importante recordar que una casa así representa mucho más que dinero. Representa un espacio de privacidad, un lugar para crear recuerdos, un refugio del mundo exterior. Para una figura pública, tener un hogar que le brinde esa paz y seguridad es fundamental. Y si además ese hogar está ubicado en un lugar tan especial como España, pues la experiencia es aún más enriquecedora. Pensemos en todas las historias que esas paredes podrían contar. Las reuniones familiares, las veladas con amigos, los momentos de tranquilidad disfrutando de la arquitectura y el diseño que seguramente tendrá la propiedad. Es como abrir una pequeña ventana a la vida privada de una estrella, y eso siempre genera una gran curiosidad y admiración. Hemos navegado por el fascinante mundo del mercado inmobiliario de lujo, hemos especulado y hemos llegado a una cifra que nos da una clara idea de la magnitud de la inversión de Can Yaman en España. Estamos hablando de una cifra que supera el millón de euros, situándose probablemente entre 1,5 y 2,5 millones de euros, una suma considerable que refleja su éxito y su gusto por las propiedades exclusivas. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta revelación. Ha sido un viaje intrigante a través del mundo de las celebridades y el mercado inmobiliario español. Hemos desvelado el misterio, o al menos, hemos llegado a una estimación bastante precisa del precio de la casa de Can Yaman en nuestro país. Les agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Si les ha parecido interesante el contenido, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la información, no duden en dejar un me gusta. Eso me motiva muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, la parte más importante, sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones sobre este tema. ¿Qué les pareció la cifra? ¿Les sorprende la elección de Can Yaman de España? Compartan conmigo todo lo que tengan en mente. Y si aún no lo han hecho, recuerde.
Suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.